A ver, buen día, buenos días. Buenos días a todos. A ver, buen día, buenos días chicos, ¿qué tal? A ver, vamos a comenzar nuestra clase. Hemos estado viendo el tema de funciones. Hemos visto como 3 clases de funciones, ¿no? Desde lo que era definición de función, algunas funciones especiales, terminamos con lo que fueron funciones notables, como las funciones inyectivas, biyectivas, función inversa. Vamos a continuar con el tema de funciones, pero antes hacemos un pequeño paréntesis, antes de ver lo que son las funciones logarítmicas, las funciones exponenciales. Hacemos un pequeño paréntesis en este tema que vamos a ver lo que es el logaritmo. ¿Qué es un logaritmo? Y ya la siguiente clase continuamos o seguimos con el tema de función, lo que es la función logarítmica, la función exponencial. Vamos a ver el logaritmo como una operación. El logaritmo es una operación así como la suma, la resta, la multiplicación, la división. Y se define así. El logaritmo se define como la operación inversa de la potenciación. Realmente la potenciación se ve en los primeros temas, ¿no? En el primer tema, potenciación, radicación. Ya. Lo podemos ver así, como una potenciación primero. Ya después lo vemos de una forma más abstracta, que ya no sería una potenciación, sino una exponencial. ¿Ya? Pero empecemos así, como una potencia. Habíamos visto esto, ¿no? Por ejemplo, 2 a la 3, 8. O sea, un 5 a la 3, 125. El logaritmo nace de saber qué pasa cuando, en vez del exponente, yo tengo una variable. Y quiero despejar la variable. ¿Cómo despejo la variable? ¿Cuánto vale x? La variable se va a despejar con el logaritmo. Entonces hay una relación entre lo que es el logaritmo y la exponencial. Entonces, ¿ambas son operaciones inversas? Sí. Si puedes encontrar el exponente, esa operación de encontrar el exponente, en este caso sería 3, se va a llamar logaritmo. Esa operación, 5 elevado a qué número te sale 125, si puedes encontrar ese valor de x, en este caso sería 3, eso lo vamos a dar un poco más de formalismo y lo vamos a llamar logaritmo. ¿Okay? Por lo que el logaritmo se va a definir así. Log es una operación. Logaritmo de un número que vamos a llamar argumento, n argumento, se va a llamar argumento, en cierta base b, que sigue llamándose base, es igual a un valor x, sí, solo sí. Y puedes encontrar este exponente de tal manera que b elevado a qué exponente resulta n. Base, argumento. Eso sí, lo vamos a ir repitiendo cantidad de veces. Base y este numerito, argumento. De manera práctica, ¿no? Cuando hallamos el logaritmo es el exponente. Dices tú, logaritmo de 16 en base de 2. 2 elevado a qué exponente te va a salir 16. Pues eventualmente lo que harías es esto, ¿no? 2 elevado a qué exponente me sale 16. A 4. Entonces, el logaritmo de 16 en base de 2 es 4. Lo mismo para estos logaritmos, ¿no? Logaritmo de 125 en base 5. 5 elevado a qué exponente me sale 125. Que mentalmente haríamos esto. 5 elevado a un exponente para que me salga 125, 3 pues. 5 a la 3 sale 125. Por lo tanto, el logaritmo de 125 en base 5 es 3. Y lo mismo acá. Logaritmo de 81 en base 3. 3 elevado a qué exponente. 3 elevado a qué exponente sale 81. Ahí sería así, ¿no?
3 elevado a qué exponente sale 81. Al exponente 4. De esa forma se calcula un logaritmo. La base siempre va a ser la base. Si te fijas, esta base del logaritmo también es la base de la potencia o la exponencial. 5, base 5. Lo mismo acá, ¿no? Base 3, base 3. Base 2 y base 2. 2 a la 4, 16. 5 a la 3, 25 y 3 a la 4, 81. Ahora, la teoría terminaría ahí nada más, siempre y cuando se pudiera encontrar o trabajemos con números que sí tengan logaritmo, ¿no? Pero no todos los números tienen logaritmo exacto. Por ejemplo, date un número cualquiera. El logaritmo de 5 en base 2, 2 elevado a qué número te sale 5. Ahí ya no es exacto, pues, ¿no? 2 a la 2, 4, 2 a la 3, 8, se pasa. Es un decimal, 2, y algo es. Entonces, ahí viene el detalle, ¿no? Cómo encuentro o cómo despejo al menos, o cómo podemos reducir este tipo de logaritmos. En la teoría no vamos a tratar de calcular ese tipo de logaritmos, pero sí, lo que vamos a hacer es reducir un logaritmo. O una suma de logaritmos, o una diferencia de logaritmos, una multiplicación de logaritmos, una división de logaritmos, lo vamos a poder reducir con las propiedades. En este tema, sí, de logaritmos vamos a ver varias propiedades. Son como 8 o 10 propiedades que nos van a servir para no calcular un logaritmo, sino para reducir un logaritmo. A ver, antes de ver las propiedades, veamos este tipo de operaciones. Logaritmo de 32 en base 2, logaritmo de 625 en base 5, menos logaritmo de 243 en base 3. Operación con logaritmos. Suma, por acá una resta. Pero este tipo de logaritmo todavía lo podemos hacer con la definición. Esta es la definición del logaritmo. Pasarlo como una exponencial o como una potencia y resolverlo. 2 elevado a qué exponente te sale 32. 2 elevado a qué exponente te sale 32. El exponente es 5, bueno. Todo esto es 5 elevado a qué exponente te sale 625. A la 3 sale 125, a la 4 te sale 625. Menos logaritmo de 243 en base 3. 3 elevado a qué exponente te sale 243. Al exponente 5. Y finalmente opera. Bueno, acá incluso 5 con menos 5, 0, 4. Todo quedaría 4. Pues este logaritmo o esa suma o esas operaciones con logaritmo sale 4. Ahora, ¿podemos calcular los logaritmos así? Sí, siempre que se pueda, sí. Siempre que se pueda, sí. Lo podemos calcular así de manera directa utilizando la definición de logaritmo. Ahora, cuando no se puede calcular un logaritmo, o no es tan sencillo calcular, o va a salir una fracción, porque el logaritmo puede salir una fracción, o puede salir un número irracional, o simplemente no se va a poder calcular, lo que se puede hacer es reducir. ¿Y cómo lo vamos a reducir? Con las propiedades. La primera te dice que el logaritmo de 1, no importa la base, puede estar en cualquier base, el logaritmo del número 1 siempre sale 0. Logaritmo de 1 en base de 2, 0. Si tiene sentido, sí, pues utiliza la definición. 2 elevado a qué exponente te sale 1. A la 0. 2 elevado a la 0 sale 1, sí, pues siempre sale 1. Logaritmo de 1 en base 5. 5 elevado a la 0 te sale 1, sí.
Primera propiedad, el logaritmo de 1 siempre sale 0. La segunda propiedad, cuando el argumento y la base sean iguales. Argumento b y la base también es el mismo valor, el mismo número. En ese caso siempre te sale. Lo puedes comprobar por la definición. 7, la base es 7 elevado a 1, que te sale 7. Ahora, esta propiedad también se presta para hacer ciertos artificios, como ya lo vamos a ver en los problemas, donde el 1 es como un comodín. Porque mira, el 1 lo puedes expresar, el número 1 lo puedes expresar en cualquier logaritmo, en cualquier base que tú quieras, siempre y cuando la base y el argumento sean iguales. Puedes expresar este 1 como logaritmo de 4 en base 4, logaritmo de r en base r, logaritmo de 5 en base 5, logaritmo de 7 en base 7, etcétera, etcétera. Eso acá tener en cuenta esto porque por ahí lo vamos a utilizar como un artificio. Ese 1 lo podemos convertir en cualquier logaritmo de cualquier base. Sigamos. Logaritmo de 1 siempre sale 0, no importa la base que esté. Y si la base y el logaritmo son iguales, siempre sale 1. Logaritmo de 1, 0. Logaritmo de base y argumento iguales, 1 siempre. La tercera propiedad del exponente. Cuando tengas una potencia y el exponente es un logaritmo, siempre fíjate en la base. La base del logaritmo es b y la base de la potencia también es b. Tanto la potencia tiene la misma base que el logaritmo. Si pasa eso, esto se resuelve de manera inmediata. Todo se va a cancelar y te vas a quedar solamente con el argumento. 6 elevado al logaritmo de 4 en base 6. 6, la potencia 6 elevado al exponente logaritmo de 4 en base 6. La base es 6 y la base del logaritmo también es 6, como si se pudiera cancelar y te quedas solamente con el argumento 4. Acá pasa lo mismo. 2 elevado al logaritmo de 3 en base 2. Base 2 y base del logaritmo también 2, como si se pudiera cancelar y nos quedamos solamente con el argumento 3. Tercera propiedad. Ahora, esto siempre funciona siempre y cuando sean iguales, ojo. Porque ¿qué pasa si la base de la potencia y la base del logaritmo son diferentes? En ese caso se podría utilizar esta propiedad que se llama la propiedad de intercambio, que es, puedo intercambiar la base de la potencia con el argumento del logaritmo. Sube la base y baja el argumento. ¿Cuánto es 3 elevado al logaritmo de 5 en base 2? No se va a poder resolver eso, pero sí podemos intercambiar la base con el argumento. Que podría ayudarnos en los problemas, ¿no? Va a depender de cómo se presentan los problemas. Pero acá sí no se podría hacer nada, ¿no? No vamos a poder operar eso. Te sale un número decimal o un número irracional y la idea no es calcular. Pero sí podemos utilizar la propiedad porque de repente por ahí nos puede ayudar, ¿no? Por ejemplo, si tiene así. ¿Cuánto es 3 logaritmo de 5 en base 2 menos 5 logaritmo de 3 en base 2? Dice, bueno, esto no lo puedo calcular, esto tampoco, pero utilizando la propiedad puedo intercambiar la base con el argumento. Al intercambiar, la base sube y baja el argumento, sube la base. Bien, y van a resultar dos valores iguales y si son iguales, 0. ¿No? Cosas así se pueden presentar en los problemas. ¿No puedo calcular? No se puede. Pero me puede ayudar esa propiedad porque al intercambiar, por ahí se pueden eliminar, cancelar.
0. Puedo intercambiar, sube la base y baja el argumento. Lo mismo acá. Tiene la potencia de base 7, el exponente es un logaritmo de 10 en base 4. La base de la potencia es 7 y la base del logaritmo es 4. Son diferentes, no puedo utilizar la propiedad del exponente. Pero sí puedo intercambiar, puede subir 7 y bajar 10. Y esto quedaría 10 elevado al logaritmo de 7 en base 4. ¿Me puede ayudar? Sí, depende por ahí. Va a depender de cómo se presentan los problemas. Mira, hasta ahí con esas 4 propiedades podemos resolver el problema 1 y el problemita 2. Ya, mira, con esas 4 propiedades, ¿cuáles son? Logaritmo de 1 siempre vale 0. El logaritmo, cuando el argumento y la base son iguales, vale 1. Si ves una potencia donde arriba en el exponente es un logaritmo, fíjate en las bases, si son iguales, te quedas con el argumento del logaritmo. Si son diferentes, puedes intercambiar la base con el argumento, ojo. La base del logaritmo queda como está. Se intercambia base de la potencia con argumento del logaritmo. Podemos resolver dos problemitas. Problema 1 y 2. A ver. Te dice, ¿cuánto es el logaritmo de 36 en base 6, logaritmo de 125 en base 5, logaritmo de 81 en base 3, menos 7, logaritmo de 8 en base 7, menos logaritmo de 4 en base 4? Utilizando las 4 propiedades y la definición. Porque esto sí sale un valor entero, entonces sí podemos utilizar la definición. Acá sí la propiedad de la potencia, cuando el exponente es un logaritmo, fíjate que las bases son iguales. Y también la propiedad cuando el argumento y la base son iguales. Empieza por acá. 6 elevado a las ¿cuánto? ¿A qué exponente te sale 36? 6 a la 2, ¿no? 6 a la 2, claro. Logaritmo de 125 en base 5. 5 elevado a qué exponente te sale 125. 5 a la 3. El logaritmo siempre es el exponente. El logaritmo siempre es el exponente. Acá. Logaritmo de 81 en base 3. 3 elevado a qué exponente te sale 81. 3 a la 4. El exponente es 4. Menos, esto sí es propiedad, la base de la potencia vale 7 y la base del logaritmo también 7. Como si pudieras cancelar y te vas a quedar solamente con 8. Menos 8. Menos logaritmo de 4 en base de 4. Esto también es propiedad. Si el argumento y la base son iguales, 1. 1 te va a quedar. Y finalmente operas. Pues, ¿cuánto es acá? 3, 5, 9, menos 9, 0, ¿no? Mira, operando todo queda 0. ¿Sí? Todo te queda 0. Claro, muy bien, María. Sale 0. Sale 0. Podemos resolver los logaritmos de esta forma utilizando la definición siempre que se pueda. Cuando son valores enteros, podemos utilizar la definición. Utilizando las propiedades, también. Para el problemita 2, propiedades. Tenemos una potencia donde el exponente es un logaritmo, una potencia donde el exponente es un logaritmo. Esto de acá no lo podemos calcular, porque si se pudiera, el problema estaría resuelto, ¿no? Esto de acá tampoco lo podemos calcular, porque no sale un valor entero. O sea, 2 elevado a qué número te sale 5.
No sale entero. 3 elevado a qué número te sale 2. No sale valor entero. Entonces, no puedo calcular el logaritmo, habría que utilizar alguna propiedad. Puede ser la propiedad de la base y la base, pero acá la base es 4 y acá la base es 2, no puedo cancelar y quedarme con el argumento, no. Acá la base es 81 y la base del logaritmo es 3, no se puede. Puedo intercambiar, claro, y acá sí me sirve la propiedad de intercambio, ¿no? Mira, sube 4 y baja 5. Sube 81 y baja el 2. Y mira lo que pasa al intercambiar. 5 elevado al logaritmo de 4 en base 2, 2 elevado al logaritmo de 81 en base 3. Fíjate que al intercambiar, ahora sí se puede calcular el logaritmo. Esto sí ya se puede calcular. El logaritmo de 4 en base 2 sí sale un valor entero. El logaritmo de 81 en base 3 también sale un valor entero. Entonces calcula. ¿Cuánto? 2 a qué exponente te sale 4. 2 a la 2 te sale 4. 3 elevado a qué exponente te sale 81. 3 elevado a las 4. Este te sale 2 y este te sale 4. Nuevamente recuerda que el logaritmo es el exponente, ¿no? ¿Cómo sale 4 esto? 3 elevado a qué exponente para que te salga 81. El exponente debe ser 4. El logaritmo vale 4. Mira, utilizando esa propiedad de intercambio, hemos intercambiado y sí, se puede calcular el logaritmo. Si se puede calcular el logaritmo, ya lo demás es operativo. Pues. Opera, ¿cuánto sale acá? 25 y acá 16. 25 más 16 es 41. 41. O sea que tenemos la B. La respuesta es la B. Muy bien, sí, muy bien, María Álvaro, es la B. Veamos más propiedades, hasta ahí hemos visto 4 propiedades. Podemos seguir con la quinta. Mira, esta propiedad quinta, esta ha sido más, de repente la más utilizada a partir de acá. Estas también son importantes, pero esta sí, cualquier parte vas a ver esta propiedad. El logaritmo de una multiplicación de un producto. El logaritmo de A por B. Eso se puede descomponer como una suma de logaritmos. Logaritmo de A por B es logaritmo de A más logaritmo de B, en la misma base. La base es B, logaritmo de A en base B más logaritmo de B en base B. Si ves una suma de logaritmos, logaritmo de 9 en base 7 más logaritmo de 7 en base 7, siempre fíjate en la base, porque esto solamente funciona si las bases son iguales. Ahora, cada propiedad siempre es ida y vuelta. El logaritmo de un producto se puede separar como una suma. Al revés, si tienes una suma de logaritmos, lo puedes expresar como un solo logaritmo multiplicando sus argumentos. Y de repente es la que más se utiliza. Logaritmo de 9 en base 7 más logaritmo de 7 en base 7 tiene la base 7, tiene la misma base 7. Todo esto lo podemos comprimir como logaritmo y multiplicamos sus argumentos. 9 por 7. 9 por 7 es 63. Todo se convierte en un solo logaritmo. Logaritmo de 63 en la misma base 7, 7. Y funciona no solamente para 2, también para 3, 4. Si fuera una suma de logaritmos, logaritmo de 2 en base 3, más logaritmo de 3 en base 3, más logaritmo de 4 en base 3, es una suma de 3 logaritmos que están en la misma base 3, 3, 3. La propiedad se generaliza y te dice todo. Esas sumas se pueden convertir en un solo logaritmo, multiplicando sus argumentos. 2 por 3, 6. 6 por 4, 24. Todo se convierte en logaritmo de 24
y obviamente en la misma base, pues, ¿no? Base 3, 3, 3, base 3. La propiedad es así, pero generalmente lo que más se utiliza es la ida, la vuelta, ¿no? La ida también en algunos casos, pero más es la vuelta. Podemos reducir, porque eso es lo que se quiere en los problemas, reducir, simplificar. Tienes una suma a un solo logaritmo. Suma de 3 o de 4 lo podemos reducir a un solo logaritmo. ¿Cómo? Multiplicando los argumentos. Y el logaritmo de una división se puede descomponer como una diferencia. Logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. Logaritmo de A en base B menos logaritmo de B en base B. Esta también, generalmente, la vamos a utilizar de manera inversa, ¿no? De vuelta. Si tenemos una diferencia de logaritmos, logaritmo de 20 en base de 2 menos logaritmo de 4 en base de 2, la podemos utilizar para reducir esta diferencia de logaritmos. Ojo que acá puedes encontrar este logaritmo, ¿no? Y si, ¿por qué no encuentro acá? Porque te complicas más, ¿ah? Mira, logaritmo de 20 en base de 2 no se puede, pero este logaritmo de 4 en base de 2 sí se puede, es 2. ¿Y después qué más harías? Si este no se puede reducir, te complicas más. Te complicas más, ¿no? Entonces, mire, en este caso conviene utilizar esta propiedad porque podemos transformar esta diferencia de logaritmos, reducirlo a un solo logaritmo. ¿Cómo? Si es una suma, es una multiplicación, pero si es una diferencia, se reduce como una división. Vamos a dividir los argumentos. 20 entre 4, 5. Todo se reduce al logaritmo de 5 en la misma base 2. Pues logaritmo de 2 en base 2, logaritmo en base 2, también tiene que salir el logaritmo en base 2. Acá pasa lo mismo. Este si no se puede, no se puede, y no importa porque lo podemos reducir con esta propiedad, todo a un solo logaritmo. Si es menos, dividimos los argumentos. 50 entre 25 es 2. Todo se reduce al logaritmo de 2 en la misma base 10. Propiedad 5 y 6 la vamos a utilizar para reducir logaritmos. Y la propiedad 7, en su forma más general, esta propiedad te dice que cuando tengas el argumento en forma de potencia y la base también en forma de potencia, podemos extraer los exponentes. Este exponente m del argumento sale como numerador y este exponente de la base sale como denominador. Y podemos reducir este tipo de expresiones sacando los exponentes. Todo se convierte en m sobre n por el logaritmo de a sobre b. Esta propiedad también es bastante importante, porque esta nos va a permitir de repente trabajar con logaritmos que se pueden calcular, sí, pero a veces no es tan fácil, porque ya son números bastante altos, ¿no? Por ejemplo, el logaritmo de 1024 en base 64. Bueno, está 64 elevado a qué exponente te sale 1024. Podríamos trabajar acá con esta ecuación exponencial, pero se nos va a complicar un poquito. Utilizando esta propiedad es más rápido, porque te dice, convierte el argumento en forma de potencia, convierte la base en forma de potencia, ¿para qué? Para poder extraer los exponentes, ¿no? Entonces va a ser más rápido, porque esto lo puedes expresar como 1024 como 2 a la 10, 64 como 2 a la 6, y luego puedes sacar los exponentes. 10 sale arriba y este exponente 6 sale abajo. Y te va a quedar 10 sextos por el logaritmo de 2 en base 2. Pero ya vimos la propiedad de que si el argumento y la base son iguales, esto te queda 1. 10 sextos por 1
Incluso acá puedes sacarle mitad, ¿no? 5/3. Y esto se reduce a 5/3. Entonces, sí, podemos encontrar el logaritmo de este tipo, que ya no es un valor entero, sale una fracción, pero sí lo podemos encontrar con esta propiedad. Expresando cada elemento, argumento y base en forma de potencia, sacando los exponentes. Ahí dejo ese ejemplo. Y acá, bueno, unos ejemplos más sencillos, ¿no? Si ya tienen, ya está expresado como potencia, la base también ya está expresado como potencia, simplemente saca el exponente. Este exponente sale arriba y este exponente 7 abajo. 4/7 del logaritmo de 3 en base 2. Si has expresado el argumento y la base como potencias, puedes extraer el exponente. El 2 sale arriba y el 3 abajo. 2/3 de lo que te queda, ¿no? Logaritmo de 7 en base 5. Se puede reducir de esta forma. ¿Y puede ayudar en los problemas? Sí. Y también, este ejemplo, podemos calcular logaritmos de números más altos o logaritmos que ya no son valores enteros, ¿no? Logaritmos cuyo resultado es una fracción. Esta propiedad 7 tiene varias consecuencias. Esta es en su forma general. Bueno, si te sabes esta, ya las demás salen automáticamente. Pues ya son consecuencias de esta propiedad general, ¿no? Como, ¿qué pasa si las bases son iguales? La base de esta potencia es A y la base de esta potencia es B. ¿Qué pasa si fueran iguales? ¿O qué pasa si solamente el argumento está en forma de potencia y la base no? ¿O qué pasa si los exponentes son iguales? ¿No? De ahí van saliendo varios casos particulares. Pero esta es la más general, pues. Si te sabes esta, ya los casos particulares lo haces de manera inmediata. Vamos a ver algunos casos especiales de esta propiedad 7. Cuando solamente se puede expresar el argumento como potencia, la base no. Como cuando tienes un logaritmo de 64, 2 a la 6 en base 3, por ejemplo. La base no se puede expresar como potencia, pero solamente el argumento. Entonces, igual, pues, puedes sacar el exponente, sí. Sale el exponente de 6 y te queda con logaritmo de 3 en base 3. De la misma propiedad general. Esta la pongo porque esta es conocida, se llama la propiedad del sombrero. Puedo extraer el exponente, sí. M por logaritmo de A en base B. Y esta se utiliza a veces ida y vuelta también. ¿Puedo sacar el exponente? Sí. O al revés. Si tengo un número multiplicando al logaritmo, ese número lo puedo subir como exponente. Logaritmo de 2 a la 9, de la potencia 2 a la 9 en base 5, el exponente sale. 9 multiplicado por el logaritmo de 2 en base 5. Ahora siempre acuérdate ida y vuelta. Si tienes un número 9 multiplicado por un logaritmo, este 9 puede subir como como exponente de 2. 2 a la 9, logaritmo de 2 a la 9 en base 5. Logaritmo de esta potencia en base 7, el exponente 3 baja a multiplicar 3 por logaritmo de 8 en base 7. O al revés, tienes un número de 3, incomoda porque en sí, cualquier número que multiplica un logaritmo siempre va a molestar porque todas las propiedades funcionan cuando el logaritmo está solo. Entonces, puede desaparecer este 3, sí, como subiendo como exponente de 8. Logaritmo de 8 a la 3 en base 7. Es un caso particular de la propiedad 7. Otro caso, el logaritmo como el argumento como una potencia, la base como una potencia, pero tienen bases iguales. Mira, si las bases son iguales,
Nos vamos a quedar solamente con los exponentes. El exponente m sale arriba y el exponente n sale abajo. M sobre n. Va a quedar así. ¿Por qué? Porque en verdad sale exponente m, sale exponente n y te va a quedar todo multiplicado por el logaritmo de b en base b. Pero por propiedad sabemos si la base, el argumento y la base son iguales, eso queda 1, pues. Sale el exponente m, sale el exponente n, te queda m sobre n por el logaritmo de b en base b. Pero esto vale 1, por lo que mn por 1 sigue siendo mn. Ya directamente de frente. Si las bases son iguales, nos quedamos solamente con los exponentes. M sobre n. Tenemos unos ejemplitos. Logaritmo de 2 a la 9 en base 2 a la 5. Si las bases son iguales, nos quedamos solamente con los exponentes. O mentalmente, ¿no? Dice, bueno, voy a sacar el exponente 9. Saco el exponente 5, me va a quedar 9 quintos por el logaritmo de 2 en base 2. Pero si la base y el argumento son iguales, esto vale 1, lo que me queda 9 quintos. También. Logaritmo de 3 a la 3 en base de 3 a la 4. El argumento, el exponente 3 sale, el exponente 4 sale, te va a quedar 3 cuartos por el logaritmo de 3 en base 3. Pero sabemos que si el argumento y la base son iguales, eso vale 1, lo que te queda 3 cuartos. ¿Lo puedes hacer así? Sí, pues, ¿no? Ahora, si lo puedo hacer directamente, mejor. Otra consecuencia. Solamente el argumento se puede expresar como potencia y la base no. Parecido a la primera, ¿no? Pero en este caso, ambas bases son iguales. Esta es una consecuencia de la anterior incluso, ¿no? Te quedas con m nada más. Porque acá el exponente es 1. M sobre 1, que es m. Logaritmo de 5 a la 2 en la base 5, 2. Igual. ¿Por qué? Porque este sale y te queda logaritmo de 5 en base 5. ¿Y cuánto es el logaritmo de base 5 en base 5? 1. 2 por 1, 2. Ok, ya lo podemos hacer directamente, sí. Esta sí, ya esta sí acostumbra a hacer directamente porque esta sí. Este, vienen varios problemas. Entonces ya directamente. Las bases son iguales, como si pudiéramos cancelar y queda m. Si las bases son iguales, como si pudiéramos cancelar y nos queda 2. Si las bases son iguales, como si pudiéramos cancelar y nos queda 10. Y la otra consecuencia, a cualquier logaritmo le podemos elevar a cualquier exponente. Logaritmo de a en base b, le puedo elevar al exponente m y a la base también al exponente m. No va a pasar nada porque este exponente sale, este exponente de la base también sale. Como son iguales, m entre m, 1, se cancelan y te sigue saliendo el mismo logaritmo. Esto se utiliza a veces para hacer artificios, ¿sí? Tiene cualquier logaritmo y lo puedes expresar o puedes elevar a cualquier exponente, tanto al argumento como a la base. El exponente 3, sí. El exponente 5, sí. Puedes elevar a cualquier exponente. Ida y vuelta. Si los exponentes son iguales, se pueden cancelar. Puedes ver de ambos lados, ida y vuelta. Tengo un logaritmo, puedo elevar a cualquier exponente que sea conveniente para resolver el problema, o si veo que el exponente del argumento y el exponente de la base son iguales, puedo cancelar. Y todo se reduce al logaritmo de 9 en base 7. Puedo cancelar el exponente y se reduce al logaritmo de 9 en base 7. Voy a apuntar acá. Es así. ¿Cuánto es el logaritmo de 2 en base 10?
del logaritmo de 5 en base 10. Si tienen exponentes iguales, se pueden eliminar los exponentes. ¿Por qué? Porque el exponente de 10 sale, el exponente de la base también sale, 10 entre 10 es 1 y te queda solamente el logaritmo de 2 en base 5. Y se puede reducir a un logaritmo más pequeño. Mira, son casos particulares de la propiedad 7. Como te digo, si te sabes la propiedad 7, si te sabes esta propiedad, puedes traer el exponente del argumento, puedes traer el exponente de la base. Entonces, ya las consecuencias, estas consecuencias, incluso hay más, ¿no? Podemos sacar más consecuencias de esa propiedad, más casos particulares. Ya va a ser más rápido. La propiedad 8, la regla de la cadena, que la vas a utilizar cuando veas una multiplicación de logaritmos. Logaritmo de A por B por logaritmo de C por A. ¿Se puede reducir a un solo logaritmo? Sí, siempre y cuando en cualquiera de las diagonales resulten ser valores iguales. En esta diagonal, el argumento es A y la base es A. Como si pudiéramos cancelar. Nos va a quedar el argumento C y la base B. Todo se reduce al logaritmo de C en base B. En esta diagonal, si son iguales, como si pudieras cancelar. Ojo, esto solamente funciona con la multiplicación. Una multiplicación. Logaritmo de 3 en base 5 por logaritmo de 7 en base 3. Si te fijas en esta diagonal, el argumento es 3 y la base también es 3. Entonces, como si pudiéramos cancelar. Y te queda un solo logaritmo. De argumento 7, de lo que te quedó, pues, ¿no? Te queda el argumento 7 y la base 5. Logaritmo de 7 en base 5. Y si fuera en la otra diagonal, también. Miren, esta diagonal son diferentes, pero en esta otra diagonal son iguales. Entonces también se pueden, como si pudiéramos cancelar esos valores. Se va. ¿Qué te está quedando? El argumento 9 y la base 5. Todo se transforma en logaritmo de 9 en base 5. Esa propiedad se llama regla de la cadena. Una multiplicación de logaritmos siempre, fíjate, y siempre va a pasar, por lo general siempre pasa eso, ¿no? Una multiplicación, fíjate en cualquiera de las diagonales y por lo general siempre van a ser iguales para que se pueda reducir. Cancelas, lo que te queda 7 en base 5, cancelas, te queda argumento 9 en base 5. Para la propiedad 9, es la regla del cociente, podemos llamar esto. Regla del cociente. Te das cuenta porque hay una división o una fracción. O también se le llama la regla de intercambio. Puedo intercambiar el argumento por la base. El argumento es A y la base es B. Puedo hacer que el argumento sea B y la base sea A, sí. Colocas 1 y bajas todo el logaritmo. Al bajar el logaritmo se intercambia base con argumento. Logaritmo de 9 en base 5. ¿Puedo intercambiar? Sí. Colocas 1 y bajas todo. Al bajar el logaritmo se intercambia. Logaritmo de 5 en base 9. ¿Puede ayudar en algunos casos? Sí. Pero más se utiliza al revés. ¿Ya? Más se utiliza de vuelta. Cuando tengo una fracción o el logaritmo esté en el denominador, no conviene, no va a ser tan fácil resolver este tipo de logaritmos para utilizar las propiedades incluso, ¿no? Porque todas las propiedades, el logaritmo siempre está arriba en el numerador, no está abajo en el denominador. Entonces, esta propiedad lo vas a utilizar por lo general de manera inversa. Cuando tienes un logaritmo y quieres subir el logaritmo está abajo y lo quiero subir, este logaritmo sube, ¿se puede subir? Sí. ¿Cómo sube? Intercambiando argumento con base. Logaritmo de 5 en base 2. Logaritmo de 5 en base 2. Generalmente de manera inversa podemos utilizar esa propiedad.
regla del cociente, o más conocido también como intercambio de argumento y base. También así se le conoce, y como te digo, se utiliza más para, ¿no? Arriba no siempre va a ser 1, ojo, puede ser cualquier logaritmo, ¿no? Si tienes un logaritmo así, logaritmo de 3 en base de 2 sobre un logaritmo de 8 en base de 5, por ejemplo. Esto no quiero que esté este logaritmo abajo, ¿lo puedo subir? Sí. ¿Cómo sube? Intercambiándose, bueno, el logaritmo de arriba queda como está, y este sube. Logaritmo de 5 en base 8. Puedo hacer esto, subir el logaritmo que está abajo arriba, como intercambio número con base, o argumento con base. Logaritmo de 5 en base 8. Se puede hacer eso. Así se utiliza esta propiedad. Puedo subirlo. Y ya después ver, de acuerdo al problema, pues, ¿no? Pero generalmente es necesario subir ese logaritmo. Muy bien, resolvamos algunos problemitas antes de que puedan dar su práctica. A ver, hasta ahí hemos visto 4 propiedades más, 5 propiedades más, ¿no? A ver, hemos visto suma de logaritmos o logaritmo de una multiplicación, logaritmo de una división, logaritmo de una potencia, de base también potencia, regla de la cadena cuando es una multiplicación, y si queremos subir un logaritmo que esté en el denominador, lo podemos subir al numerador, intercambiando argumento con base. Veamos algunos problemitas. Ya habíamos resuelto el problema 2, veamos el problema 3. Te dice, si m es esta suma de varios logaritmos. Logaritmo de raíz de 2 en base a raíz de 2, logaritmo de 2 en base a raíz de 2, más logaritmo de 2 en base a raíz cúbica de 2, más logaritmo de 2 en base a raíz cuarta, y sucesivamente hasta el logaritmo de 2 en base a raíz de índice 20. A ver. Acá las bases son diferentes, ¿no? Cuidado, no podemos utilizar la propiedad que te dice que si tienes una suma de logaritmos, la puedes expresar como una multiplicación. No se puede porque las bases son diferentes. Bueno, acá sí, pero acá es raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta, y luego vendría la raíz quinta, la raíz sexta y sucesivamente hasta la raíz de índice 20. Mira. Entonces, esta propiedad no sirve. Está solamente cuando las bases son iguales. No sirve esa propiedad ahí. ¿Qué podemos hacer? Acá podemos hacer una especie de artificio, ¿ya? Mira, este 2 lo puedo expresar así, ¿no? Le pongo la raíz y lo elevo al cuadrado, no pasa nada. Acá le pongo la raíz cúbica y lo elevo a la 3, no pasa nada. Acá le pongo la raíz cuarta y lo elevo a la 4 y no pasa nada, ¿no? ¿Se puede hacer esto? Sí. Entonces, podemos hacer ese artificio. Vamos a llamarle artificio, ¿no? Hagamos ese artificio. A partir del segundo sumando, hacemos que la base de esta potencia sea igual a la base del logaritmo. Podemos hacer eso. Les saco la raíz y lo elevo al cuadrado. Le sacamos la raíz cúbica y lo elevamos a la 3. Le sacamos la raíz cuarta y lo elevamos a la 4. Y sucesivamente con los demás sumandos. Hasta llegar al último, le sacamos la raíz de índice 20 y lo elevamos a la 20. ¿Sigue siendo 2? Sí, claro. Cancelas, te sale 2. Pues. Cancelas, te sale 2. ¿Eso ayuda? Sí. ¿Por qué? Por la propiedad. Ponle 1. Mira, si son iguales, ¿qué hacíamos? La propiedad te decía esto, ¿no? Si la potencia del argumento es
de base b y la base del logaritmo también es b, digamos, como si pudiéramos cancelar y nos quedamos solamente con el exponente. Un caso particular de la propiedad 5 me parece, ¿cierto? Sí, utilicemos esta propiedad particular. Las bases son iguales, entonces como si pudiéramos cancelar y nos quedamos con 1. Las bases son iguales como si pudiéramos cancelar y nos quedamos con 2. Con 3. Con 4. Sucesivamente con 5, con 6, con 7, con 8, con 9, sucesivamente hasta llegar a 20. Nos queda 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más sucesivamente hasta el último exponente que es 20. Y esta suma ha sido bastante conocida, pues, ¿no? Es la suma de los naturales. Suma. Fórmula 20 por 21 entre 2. Mitad 1, mitad 10, 210. M vale 210. M vale 210. Por lo tanto, acá la respuesta es la B. Utilizamos ese artificio y luego acá utilizamos la propiedad. Problema 3 resuelto. Muy bien. A ver, podemos ver problemita más. Sí, veamos ese problema 4, ¿ya? Y después hacemos un paréntesis para que puedan dar su examen de 3 preguntas. A ver, te dice ayer el valor de este logaritmo, este otro. Ahora, fíjate acá hay un pequeño detalle. No aparece la base del logaritmo. Cuando veas un logaritmo y no aparece la base, se va a entender que la base es 10, ¿ya? Generalmente, cuando el logaritmo está en base 10, ya no se coloca la base. Este logaritmo se llama logaritmo decimal. Logaritmo decimal. Cuando el logaritmo es decimal, o sea, tiene la base 10, por lo general ya no se suele colocar la base. Vamos acá. Logaritmo de y la base no está, entonces se entiende que está en base 10, se entiende que está en base 10, en base 10. ¿Le puede colocar la base sí o sí? No, no hay problema. Entendemos que ya está en base 10. Ahora, bueno, le voy a colocar la base para utilizar la propiedad ya. No aparece la base, entiende que está en base 10. Logaritmo en base 10. Logaritmo en base 10. Logaritmo en base 10. En una suma de logaritmos que tengan la misma base, todos esos logaritmos están en la misma base, podemos utilizar la propiedad. Todo lo podemos transformar a un solo logaritmo multiplicando sus argumentos. O sea, casi por propiedad. Todo a un solo logaritmo y vamos multiplicando en la misma base, obviamente, la base 10, y multiplicamos sus argumentos. Todo este argumento por todo este argumento por todo este argumento y sucesivamente hasta llegar al último argumento. Un medio a la 3, por 2 tercios a la 3, por 3 cuartos a la 3, por sucesivamente hasta 100 sobre 101 a la 3. Por propiedad. ¿Podemos hacer eso? Sí. Después, este exponente 3
lo podemos expresar o sacar el exponente 3. 1/2 por 2/3 por 3/4 por sucesivamente todo elevado a la 3. ¿Se puede hacer eso? Sí. Una multiplicación. ¿Recuerdas esto? ¿Te acuerdas de la propiedad de la potencia? El exponente n afecta. O al revés, si tienes el exponente n, lo puedes sacar un solo exponente. Exponente 3, todos sacamos un solo exponente 3. ¿Para qué? Para hacer la multiplicación, pues. Y fíjate que esa multiplicación sí se puede hacer. Porque acá podemos cancelar 2 con 2, el 3 con el 3, con el 4 con el 4, el 5 con el 5, sucesivamente hasta llegar al 100 con el 100. Se van a ir cancelando todos esos valores. Y te va a quedar solamente el numerador 1 y el numerador 101. Te va a quedar el logaritmo de 1 sobre 101 elevado a la 3. Acá hacemos dos pasos al mismo tiempo, operamos, multiplicamos esas fracciones, simplificando, y hacemos la regla del sombrero. Ese exponente de 3 baja a multiplicar. 3 por el logaritmo de esta multiplicación que hemos simplificado y nos ha quedado 1 sobre 101. Eso ya sería la respuesta, pero siempre hay que ver cómo nos dan las alternativas. Pues, ¿no? Si te fijas, dice 3, no me aparece el 3. 1 sobre 101, no. Entonces, hay que darle forma, y ahí viene la estrategia, la imaginación, ¿no? ¿Cómo hago? Esta fracción, 1 sobre 101, lo puedes expresar como una potencia, 101 elevado a la menos 1. Toda esta fracción, el argumento, 1 sobre 101, si gusta, 1 sobre 101, se puede expresar como 101 elevado a la menos 1. ¿Para qué? ¿Para qué lo expresamos como una potencia? Para extraer el exponente otra vez por el sombrero, el exponente sale a multiplicar. Propiedad, ¿no? Si puedes expresar como una potencia, el exponente siempre podemos sacar el exponente. Menos 1 sale a multiplicarse. Menos 1 por 3, menos 3. Por el logaritmo de 101. Y esto sí aparece en las alternativas. Alternativa A. Muy bien. Entonces, ¿qué hemos aplicado acá? Primero la observación, ¿no? No aparece la base, entendemos que está en base 10. No es necesario colocar. Cuando la base 10 se llama logaritmo decimal. ¿Qué propiedad hemos utilizado? La del producto, pero de manera inversa. Si es una suma, la podemos transformar al logaritmo de una multiplicación, como multiplicando los argumentos. Hemos multiplicado todos los argumentos. Hemos extraído el exponente 3 a uno solo. Sacas el exponente 3, paréntesis, y multiplicas las bases. El exponente 3 baja multiplicando todas las fracciones, 1 sobre 101. Eso no aparece en las alternativas, le damos forma. Otra vez como potencia, 101 a la menos 1, baja el menos 1 a multiplicarse con 3, menos 1 por 3, menos 3, por el logaritmo de 101. En la base 10, o simplemente ya no se coloca la base. Muy bien, nos vamos a quedar ahí. Vamos a hacer un paréntesis para que puedan resolver su práctica de 3 preguntitas. ¿Habría está habilitado? Sí, ya está habilitado. Ya pueden comenzar con su práctica de 3 preguntas. A ver, viene la primera. Esta la pueden hacer por la definición y alguna propiedad. La segunda por... exprésalo como potencia, tanto al argumento como a la base. Y la tercera por propiedad. Sí. A ver. Pueden comenzar con su examen. Ya tienen aproximadamente unos 13 minutos. A ver. Hasta las 11, ¿no? Hasta las 11, ¿ya? Hasta las 11. Ya está. Muy bien.
Entonces, comienza con tu examen, bueno, tu examen o tu práctica. Uy, pues, comienza.
A ver, ¿cómo van? Unos 2 minutos más, ¿ya? 2 minutitos más y continuamos la clase. Sí, tienes 2 minutos más. Ya, 2 minutitos más, ¿ya? A ver, continúa. Ya está, muy bien. Ahora sí, vamos a continuar. A ver, les digo su promedio. Tienen un promedio de 14.5. 14.5, ¿ya? Tienen ese promedio. A ver, sí. Uy, bajó. 14.1. Ujú, sí, 14.1 de promedio. Ya está, muy bien. Ahora sí, continuemos. Veamos el problema 5. A ver, acá te dice, hallar el valor de la expresión es una suma de varios logaritmos. Ya. Ahora, acá bastante cuidado. Este 2, fíjate que este 2 está encima del log, encima de g, ¿no? Y este es el argumento, 2 a la 1, y la base es 2. Pero ¿y este 2 qué significa? Cuando hablamos de potencia de logaritmos, es multiplicar un logaritmo varias veces. Por ejemplo, donde tenemos ese logaritmo al cuadrado de 2 a la 1 en base 2.
Este cuadrado significa que estás multiplicando el logaritmo dos veces. Logaritmo de 2 en base 2 por el logaritmo de 2 en base 2. Logaritmo por logaritmo al cuadrado. O lo puedes expresar así. Es el logaritmo de 2 en base 2, todo elevado al cuadrado. No veas el exponente que está encima de la g, log, es una multiplicación de logaritmos. Lo puedes expresar así, que de repente es más cómodo, ¿no? Visualmente. Logaritmo de a en base b, entre paréntesis, todo elevado a la n. ¿Sí? Bastante cuidado con esto, ¿ya? Acá también, ¿no? Está así, log al cuadrado de 2 a la 10 en 2. Esta es la base, esto es el argumento, y este 2, ¿qué es? Es la potencia del logaritmo. Log al cuadrado significa log por log, logaritmo por logaritmo. ¿Qué es? Lo podemos expresar así mejor. Todo elevado al cuadrado, que va a ser, visualmente va a ser más cómodo, ¿no? Vamos a hacer eso para cada logaritmo. Mira, este 2 no es el argumento. Este 2 significa logaritmo por logaritmo. Estamos multiplicando dos veces el logaritmo. Lo vamos a expresar como estamos haciendo acá, mejor de esta forma, paréntesis elevado al exponente. Paréntesis elevado a la 2, paréntesis elevado a la 2, paréntesis elevado a la 2, paréntesis elevado a la 2. ¿Y qué va a quedar? Logaritmo de 2 a la 1 en base 2. Logaritmo de 2 a la 2 en base 2. Logaritmo de 2 a la 3 en base 2. Y sucesivamente hasta el logaritmo de 2 a la 10 en base 2. Expresándolo de esa manera, visualmente es más cómodo. Podemos trabajar primero lo que está dentro de cada paréntesis. Y eso por propiedad. Si el logaritmo es expresado como una potencia y la base es igual a la base de la potencia, como en este caso 2, 2, 2, 2, propiedad, como si pudiéramos cancelar ambas bases y nos quedábamos con 1. Si pudiéramos cancelar, te quedas con 2, como si pudieras cancelar, te quedas con 3, 1, acá nos quedamos con 2, como si pudiéramos cancelar, nos quedamos con 3 y sucesivamente hasta el último, que tienen esta potencia, tiene base 2 y la base del logaritmo también es 2, como si pudiéramos cancelar y nos quedamos con 10. Acá te va a quedar 1 a la 2, 2 a la 2, 3 a la 2, sucesivamente hasta 10 a la 2. Nos va a quedar una suma de números cuadrados. Esta suma de números cuadrados también es conocida, ¿no? ¿Cuál es la fórmula de la suma de los primeros números cuadrados? Es el último 10, porque son 10 términos, por su consecutivo, por el doble más 1. No, la fórmula era así, ¿no? A ver, si te acuerdas, la fórmula es el último, esto vale, ¿no? Por su consecutivo, el doble más 1, todo sobre 6. Apliquemos, sería 10 por 11, por el doble 20 más 1, 21 sobre 6. Y habría que operar esto, ¿no? Le podemos sacar tercia o mitad, no sé cómo guste. Tercia 2, tercia 7, mitad 1 y mitad 5. 7 por 5, 35 y 35 por 11, 385. Con eso tenemos la respuesta. ¿Sí? Revísalo. Bastante cuidado con este 2 que está encima del log, ¿no? Eso significa multiplicación. Lo más conveniente es expresarlo de esta forma, mejor entre paréntesis al cuadrado. Va a ser más rápido trabajar lo que está dentro del paréntesis
y después la potencia 2, ¿no? Muy bien. Veamos el problemita 6. Te dice cuánto vale m. El logaritmo de esto más logaritmo de 1. Bueno, esto vale 0, pues, ¿no? El logaritmo de 1 siempre vale 0. Acá estaría el detalle. En la base 3, este está en base 2. No podemos utilizar la propiedad del logaritmo de una multiplicación, ¿no? No podemos transformar esa suma a una multiplicación porque está en bases diferentes. A ver, lo que podemos hacer acá es, si te fijas, 32 se puede expresar en base 2, ¿no? Como potencia 2 a la 5. Esta raíz de 8 también lo podemos expresar como potencia de base 2. La raíz sexta de 81 y acá la raíz 3 de 9. La raíz tercia de 9. Estas dos raíces son iguales. Podemos empezar transformando para el primer logaritmo 32 como 2 a la 5. Raíz de 8, bueno, 8 es 2 a la 3, ¿no? Raíz cuadrada. Esto exprésalo como potencia, 2 elevado a la 3 medios. Esta raíz cúbica de 9 multiplica acá por 2 y elevado al exponente 2. ¿No va a pasar nada? No, no pasa nada. Estaría quedando así. 2 a la 5, 2 a la 3 medios, logaritmo de base 3, raíz sexta de 81, la raíz cúbica de 9, multiplico al índice por 2, y acá lo elevo a la 2. ¿Se puede hacer eso? Sí. Puedes cancelar exponente con índice y se van a ir, regresas a lo mismo. ¿Pero para qué me sirve? Porque acá voy a tener índices iguales, 6 arriba y 6 abajo. Y 9 a la 2, 81. O sea que arriba y abajo sale lo mismo, ¿no? Sale la misma raíz. No, esto ya se quedó como logaritmo de 1, 0. Multiplico al índice y elevo al exponente 2. Acá lo estamos expresando como una potencia, acá también como una potencia. Podemos seguir porque bases iguales se suman los exponentes. Suma los exponentes. ¿Cuánto es 5 más 3 medios? 5 por 2, 10, 13 medios. Estaría quedando así. Todo esto como 2 elevado, suma de exponentes, 13 medios, elevado a un medio, más raíz sexta de 81 y acá abajo también raíz sexta de 81. Lo puedes cancelar, te queda 1 o divides, ¿no? Si divides te queda 1. Te va a quedar logaritmo de 1 en base de 3. Acá potencia de potencia se multiplica. 13 por 1, 13. Y 2 por 2, 4. Te va a quedar el logaritmo de 13 cuartos de 2 elevado a la 13 cuartos en base 2 más el logaritmo de 1 en base 3. Pero el logaritmo de 1 es 0. Propiedad, si la base de la potencia y la base del logaritmo son iguales, como si se pudiera cancelar. Y nos quedamos solamente con 13 cuartos. Más 0, 13 cuartos. M es igual a 13 cuartos. Revísalo. Muy bien. Termino con el problema 7. ¿Eh? Acá te dice simplifica la expresión. Tienes el logaritmo de 5 en base de 3 por el logaritmo de 10 en base 5 menos 1 por el logaritmo de 2 en base 4 menos 1.
Acá lo que te decía en teoría, el 1 siempre es comodín. El 1 lo puedes expresar en cualquier logaritmo, de cualquier base. Por ejemplo, este 1 lo podemos expresar en base 5, sí. Este 1 como un logaritmo en base 4, sí. Así. En vez de 1, colócale el logaritmo de 5 en base 5. Si el argumento y la base son iguales, 1. Argumento y base son iguales, 1. Mira, pero ¿conviene así? Sí. ¿Por qué? Para utilizar las propiedades en una diferencia de logaritmo, lo podemos transformar a un solo logaritmo dividiendo sus argumentos. Todo se convierte en un solo logaritmo. Logaritmo de 10 entre 5, 2. Todo se convierte en logaritmo de 2 en base 5. Y acá pasa lo mismo. ¿Podemos transformar todo a un solo logaritmo? Sí. Dividiendo sus argumentos. 12 entre 4, 3. Te queda logaritmo 10 entre 5, 2. Logaritmo de 2 en base 5. 12 entre 4, 3. Logaritmo de 3 en base 4. Y nos queda una multiplicación de 3 logaritmos. Cuando es una multiplicación, fíjate o acuérdate de la regla de la cadena. Mira, en esta diagonal, 3 y 2 no, pero en esta sí, 5 y 5. Si son iguales, como si se pudiera cancelar, te queda el argumento 2 y la base 5. Todo esto se transforma en logaritmo de 2 en base 3. Todo esto, logaritmo de 2 en base 3, por este logaritmo de 3 en base 4. En esta diagonal 2 y 4 no son iguales, pero en la otra sí. 3 y 3 son iguales. Entonces, como si se pudiera cancelar, se van. Te queda el argumento 2 y la base 4. Te queda el logaritmo de 2 en base 4. ¿Cuánto es este logaritmo? Esto lo podemos hallar de varias formas. Podemos utilizar la misma definición o puedes expresarlo como 4 como una potencia y luego extraer el exponente. Acá se sobreentiende que es 1, sale 1, sale 2, todo por el logaritmo de 2 en base 2. Si son iguales, esto te queda 1. 1 medio por 1, 1 medio. Por eso ya tienes la respuesta. Ya está, muy bien. Vamos a quedar ahí. Este tema así, como tiene varias propiedades, bueno, sí, demora. Ya, ya lo demás lo podemos terminar en la full práctica. ¿Ya? Ahora voy a subir la full práctica, todavía no lo he subido. Ya terminamos ahí el problema 8, 9 y 10. Ya está, muy bien. Nos vamos a quedar ahí. Terminamos con eso, ¿ya? Muy bien, chicos. Nos quedamos ahí, nos vemos hasta después, hasta la full práctica. Chicos, buenos días, profesor.